cual se encuentra en los lugares más altos de nuestro edificio, por un lado, y en los del más bajo desempeño escolar, por el otro. En primer lugar, al decir Escuela Física de Oratoria, ¿qué es oratoria? Me podría hacer la misma pregunta de qué es filosofía y la respuesta no es fácil. Bien, se puede definir formalmente la oratoria como el arte de pronunciar discursos. Este valor semántico de considerarlo como un arte deviene desde la antigüedad latina del arte, el arte, que fue traducida por los romanos del griego retorique, retórica, que refiere a técnica, es decir, la técnica o el arte de hablar en público, tal como nos lo recuerda Quintiliano en su institución oratoria. Así entonces, en estricto sentido, y como definición formal, podríamos decir que la oratoria es el arte de la palabra hablada, a través del cual se expresan las más sublimes ideas y pensamientos humanos. Si bien no es contra, pero sí diferencia a la definición muy utilizada de que la oratoria es el arte de conmover, convencer y persuadir por medio de la palabra hablada, como lo presenta Salvador Munguía, postulo una definición que contendrá un aspecto nuevo y reformador en la esencia de la oratoria. La oratoria es, considero, sí, el arte de hablar en público, pero un hablar objetivamente, es decir, teniendo un fin y meta del discurso, algo que decir, no solamente hablar por hablar. Y este fin debe ser claro: la crítica constructiva a la realidad social en la cual el orador se encuentra inmerso, y la propuesta de posibles soluciones a los problemas planteados. Por otro lado, remitiéndome a la historia, es posible encontrar una mejor definición de lo que es la oratoria. Entonces, así como existe una historia de la filosofía, una historia del derecho, también la oratoria posee su propia historia. Mas ella deberíamos colocarla no solo desde Pericles y Cicerón, como lo hicieron algunos historiadores, sino desde la creación misma del lenguaje, pues debe tenerse en cuenta que el lenguaje, en tanto palabra, es el vehículo exteriorizado del pensamiento. Ya José Muñoz Cota, en su obra cumbre, El hombre de su palabra, realiza una serie de ensayos, a los cuales se les podría enmarcar sin mayor problema dentro de la filosofía del lenguaje, a través de los cuales postula, como menciona el título, que el hombre solo será tal en cuanto se exprese por medio de su palabra. Por tanto, los inicios de la oratoria son en sí mismos los inicios de la civilización a partir del lenguaje. Podríamos trasladar, como hizo Descartes, el cogito, decir hablo, luego existo, porque ante todo el verbo fue primero. Ahora bien, indigno sería no recordar a aquellos a quienes criticó duramente Platón, y algunas veces sin suficiente razón, en sus diálogos Protágoras, los sofistas, considerados por Hegel como los pioneros educadores en el aspecto pedagógico y reconocidos aquí como los primeros maestros de la oratoria. Los sofistas no transmitían su conocimiento a todo el pueblo, sino solo a los que de él sobresalían, a los líderes, a los caudillos, a quienes Aristóteles en su política denominó como hombres en toda la extensión de la palabra, ya que estos se encaminaban a la práctica política como dirigentes. Y puesto que a un político le era necesario saber del arte de la oratoria, lo que enseñaban los sofistas eran precisamente las técnicas de la oratoria dirigidas a un fin político. Debe reconocerse de igual forma a quien es considerado como el padre de la oratoria, Demóstenes, ateniense contemporáneo de Epicteto, poeta que a través de la oratoria forense pasa a la oratoria política, y en ella emula sus más altos trabajos. Junto a él, podemos mencionar a quien para muchos es el más grande historiador, el más grande orador de la historia, Marco Tulio Cicerón, el romano que
se instaura toda una nueva escuela de política y de oratoria. Durante la Edad Media, posteriormente, se enseñó la oratoria como una de las 7 artes liberales, pero ella solamente en la inclaustración de la enseñanza clerical y escolar. Posterior a esta época, pasarán algunos años hasta que aparezcan nuevamente oradores de la misma talla intelectual. Y es justamente en los albores de la Revolución Francesa, dentro del enciclopedismo, cuando Diderot, Robespierre, Rousseau y Montesquieu aparecen no solo como los autores de la famosa enciclopedia, sino también como los autores intelectuales e ideólogos de la propia Revolución Tiránica de 1789. Hay que tener presente que estos 3 postulados de libertad, igualdad y fraternidad han sido los que han regido los objetivos de la humanidad para progresar hasta nuestros días. En fin, podemos encontrar muchos y muy valiosos oradores a lo largo de toda la historia, desde el movimiento independentista pacífico de la India, cuya inspiración fueron los discursos de Gandhi, hasta la independencia norteamericana con Washington al frente del campo de batalla y de la tribuna del Congreso. Del Tengo un sueño de Martin Luther King Jr. en defensa de la población negra de Estados Unidos, a la famosa autodefensa denominada La historia me absolverá, de Fidel Castro. Sin olvidar, claro está, a la presentación de los sentimientos de la nación por el generalísimo Morelos en el Congreso de Chilpancingo, o el que se cuenta como uno de los más largos discursos presentados ante la ONU, aquel del comandante Guevara en 1964. Todo esto no hace más que demostrarnos que la oratoria ha estado presente a lo largo, ancho y extenso de toda la humanidad, de toda la historia humana, de toda la llamada civilización. Pero por otra parte, en lo que respecta a la oratoria aquí en el país, en México, y en especial a los oradores que han forjado la historia con sus palabras, cabe recordar los discursos del gran Tlacaetegui, del cual se dice que aunque no era emperador, hacía más que si lo fuera, pues no se hacía en todo el reino más que lo que él, Tlacaetegui, mandaba. Posteriormente encontramos a los líderes independentistas, quien con su voz augurante y sus palabras de fuego incendiaron la conciencia del pueblo, incendiaron esa misma conciencia del pueblo mexicano para levantarse en armas al grito de mueran los presupines y muere el mal gobierno. Ya en la época reformista, el triunfo de la República de Juárez y Democracia y Libertad de Ignacio Manuel Altamirano fueron los discursos que abrazaron los liberales para sentar claramente su posición política. Devenida esta de la Constitución de 1810,